Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor mío, Dios mío, reconocemos nuestra necesidad de ti. Danos de tu Santo Espíritu, por favor, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, acabo de citar el libro de San Lucas, capítulo 18. He leído del versículo 10 al versículo 14. Esa es la parábola del fariseo y el publicano. Y el versículo 9 inicia con las palabras: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. La parábola del fariseo y el publicano tiene mucho, pero mucho que enseñarnos, amados hermanos. No todos los pecados son de igual magnitud delante de nuestro Padre Celestial. Hay diferencia de pecados a su juicio, como lo hay al juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de nuestro Padre Celestial. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, pero nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo va a excluir del cielo. Mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo, la codicia no son reprendidos, no se ven. Sin embargo, son pecados que ofenden de forma especial a nuestro Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. Hermanitos, el que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgullo no siente necesidad alguna. Y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador, que leímos en Lucas 18:13, se consideraba como un hombre muy malvado. Así le veían los demás, pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciera en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. Y la oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que estaba en contraste con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Por eso, amados hermanos, si percibes en tu condición pecaminosa, no aguardes a hacerte mejor o a ti mismo. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Puedes esperarte a hacerte mejor por tu propio esfuerzo? Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 13, versículo 23: ¿mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de
persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. No podemos hacer por nosotros mismos nada. Debemos ir a Cristo, amados hermanos, tal como somos. Este pobre fariseo, como muchos cristianos, estaba equivocado, estaba lleno de alabanza propia. Lo denotaba en su apariencia, en su forma de andar, en su forma de orar, apartándose de los demás, como para decir: no te llegues a mí, que soy más santo que tú. Se pone en pie y ora consigo mismo con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia y dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Juzga su carácter comparándole no con el carácter santo de Dios, sino con lo de los otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Este es el secreto de su satisfacción propia. Y sigue repasando sus buenas obras: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que posee. La religión del fariseo no alcanza al alma, no está buscando la semejanza del carácter divino. Un corazón lleno de amor y misericordia está lleno de una religión que tiene que ver solamente con una vida externa. Comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos. Y cuanto más injustos sean, él se sentirá mucho mejor que ellos. Y un pecado lleva a otro y su justicia lo lleva a juzgar a los otros. Pero, amados hermanos, así está manifestado el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con ese espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. El publicano había ido al templo con los otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones, estando en pie lejos. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento propio. Sentía que había obrado contra Dios, que era pecador y estaba sucio. No podía esperar misericordia, ni aún de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios. Y con total desesperación clamaba a Dios: sé propicio a mí, pecador. No se comparaba con los otros. Abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios. Y fue bendecido, dijo Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Pero, amados hermanos, que nadie se engañe a sí mismo pensando que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, mira el Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse. Porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuera restituida a la comunión de seres santos. Hermanos, era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. Solamente el amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión de una alma a Cristo. Ve a los pies de Cristo, amado hermano, ve a los pies de Cristo. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo que los que profesan ser cristianos dicen: soy tan bueno como ellos, ¿no son ellos más abnegados que yo? Les gustan los placeres y las complacencias propias tanto como a mí. Así hacen las faltas ajenas una excusa para descuidar su deber, pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, hermanos, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a errar. El inmaculado Hijo de Dios es quien nos ha sido dado como ejemplo, y los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan ser creyentes
deberían presentar una vida mejor y ejemplos más nobles. Si tienes un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, ¿no es tu pecado tanto mayor? Sabes lo que es correcto, sin embargo, no lo haces. Debemos tener cuidado con las dilaciones. No postergues la obra de abandonar tu pecado y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En eso es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. Por eso, amados hermanos, se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Espíritu Santo. Se prefiere vivir en pecado, porque tal demora, amado hermano, consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos, hermano, nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre mío, ten misericordia de nosotros. Sálvanos, Señor. Sálvanos, por favor. Crea en nosotros un espíritu nuevo, recto, puro, santo. Señor, tú eres nuestro modelo perfecto. Ayúdanos que en lugar de complacer al yo y hacer lo que nos parece, tratemos de reflejar tu imagen, Señor. Usted fue bondadoso, cortés, tierno, compasivo. No somos semejantes a ti en esas virtudes. Deseamos que nuestras vidas tengan la fragancia de tus buenas obras. Necesitamos, Señor, tener tu sencillez, tu carácter. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, quita esta dureza que hay en nuestro corazón, insensibilidad. Ayúdanos, Señor, a que cada vez nos parezcamos más a ti, Señor. Toma nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Padre mío, por favor. Ayúdanos, Señor, porque esta conducta inflexible, alimentada por muchos que la consideran una virtud, tiene que ser removida para estar en condiciones de amar a los otros como usted nos amó, Señor. Por favor, te lo ruego, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, aleluya.